Hola, muy buenos días para todos nuestros participantes el día de hoy. Queremos agradecerles a todos nuestros empresarios, nuestros contadores y estudiantes que están el día de hoy acompañándonos en esta gran conferencia donde les vamos a enseñar con nuestros especialistas cómo cumplirle al país y a la DIAN con la nómina electrónica. También queremos agradecerle a Actualícese por permitirnos llevar este mensaje a todos ustedes el día de hoy y adicionalmente agradecerle a Logro que también ha hecho posible pues esta charla en el día de hoy. De nuevo, mil gracias a todos por su participación, su puntualidad. Queremos recordarles que esta grabación se les va a enviar 24 horas una vez terminada la conferencia. Les va a llegar a su correo electrónico con el cual se registraron o por favor revisen si de pronto se ha ido al spam. Adicionalmente, hay una manito que está levantada, por favor, ahí hacer todas sus preguntas frente al tema que con los especialistas las vamos a resolver una a una. Entonces, por favor, tener en cuenta estas indicaciones. Adicionalmente, les vamos a entregar una certificación que va con el nombre con el que se haya registrado cada persona. Ojo, es bien importante que cada vez que nos registremos a una conferencia de este estilo, lo hagamos con el nombre y el apellido que queramos tener el certificado. La aplicación lo genera automáticamente y no tenemos forma de hacer cambios o ajustes al nombre de registro. Entonces, muy bienvenidos todos el día de hoy. Luis Alfredo, muy buenos días. Luz Janet, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y permitir llegar a más colombianos con información de importancia y de actualidad. El día de hoy entonces vamos a ver el sustento normativo de la nómina electrónica, el ecosistema de la facturación electrónica, documento soporte de pago de nómina electrónica y vamos a manejar al final una sección de preguntas para que por favor dejen ahí sus inquietudes que las vamos a ir resolviendo. Logro es una herramienta supremamente sencilla, está 100% en la nube y les permite llevar todo el tema de la nómina electrónica, les va a permitir adicionalmente llevar todo el tema de facturación electrónica y todo lo que tiene que ver con un ERP, donde la base de datos está 100% centralizada, pues, y se puede consultar desde cualquier parte del mundo con un internet y un computador. Tenemos unos precios de nómina que pueden encontrar en nuestra página, como lo vemos acá, planes supremamente económicos. Por favor, los invito a que visiten nuestra página www.logro.com. En planes encuentren la nómina que se ajuste a las necesidades de su compañía. Tenemos adicionalmente para contarles el día de hoy que a todas las personas que están inscritas, que están participando en esta charla de nómina electrónica, vamos a premiarlos con un incentivo y es que les vamos a dar el 50% de descuento para cualquier nómina de cualquier tamaño, desde 4 empleados que arranca, desde 1 a 4 empleados que arrancan nuestra nómina hasta N empleados, el 50% pagando el año. Ojo, esta promoción es válida solamente por 4 días, es decir, de hoy 11 al 15 de febrero, hasta las 11:59 y 99 segundos tenemos esta promoción activa, está automática en la plataforma. Los dejo entonces, por favor, para que cada uno pueda revisarla y estar, pues, digamos, al día en herramientas de última generación que nos permite cumplir con la normatividad colombiana. Un feliz día para todos. Luis Alfredo, bienvenido nuevamente. Luz Janet, bienvenida. Los dejo entonces con nuestros conferencistas para ver todo el tema de cómo cumplirle al país y a la DIAN con la nómina electrónica. Gracias, Marlene. Gracias, Marlene. Muy buenos días a todos por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy vamos a compartir lo que hemos aprendido sobre el proyecto de la nómina electrónica. Vamos a comenzar con la siguiente noticia, que muchos ya estarán enterados, que el día de ayer renunció el señor director de la DIAN, Andrés Romero, donde el presidente Duque tuitea lo siguiente: ante la nominación del Banco de la República del doctor José Andrés Romero como delegado de Colombia al cargo de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional,
se ha designado como nuevo director al doctor Lisandro Junco. El doctor Lisandro Junco es el que se desempeñaba como el director de ingresos. ¿Por qué traemos a mención el tema? Digamos que el tema de la facturación electrónica, nosotros que hemos estado pues, desde el comienzo, desde el decreto 2242 del año 2015, donde era la versión de la facturación electrónica sin validación previa, y después que pasó durante el año 2018 a la versión con validación previa, perdón, del año 2019. Entonces, digamos que estas personas han estado pues como al pie del proceso de facturación electrónica. Inclusive todo el tema de facturación electrónica estaba en cabeza de la dirección de ingresos que presidía el señor Lisandro Junco. Tenemos entendido que inclusive dentro de la dirección de ingresos van a crear una subdirección relacionada con la facturación electrónica. Digamos que el tema de la facturación electrónica ha sido, para la DIAN, ha sido un gran acierto. ¿Por qué ha sido un gran acierto? Porque ese sistema ha sido muy estable. Ese sistema está sobredimensionado. Sobredimensionado me refiero a que está en capacidad de responder a que le lleguen 50 millones de facturas al día. Digamos que en promedio le pueden llegar 10, 12 millones de facturas. Y para que un sistema en el tiempo que lleva de operación, la versión con validación previa se haya caído 20 minutos, digamos que eso realmente no, eso es absolutamente nada. Entonces digamos que es un sistema que es muy eficiente y nosotros lo evidenciamos con el tema de facturación electrónica. En las reuniones que asistíamos nos decían, el tema de la validación, cuando usted le mande la factura a la DIAN, ese tiempo de respuesta va a ser como el tema de un datáfono. Digamos que efectivamente eso ha sucedido. Entonces vamos a comenzar. Listo. Una pregunta que a veces es muy recurrente. Dicen, actualmente los pagos de nómina deben reportarse a la DIAN a través de la factura electrónica de venta o el documento de soporte para los no obligados a facturar. Entonces, la respuesta de manera contundente es no. ¿Sí? Porque inclusive ahí les compartimos este concepto, lo pueden descargar de la plataforma, donde simplemente la respuesta que se da es que ahora que miremos la normatividad, la DIAN tendría que reglamentar el tema de la facturación de la nómina electrónica, que será como un bracito o como un componente que se incorpora a todo ese sistema de facturación electrónica, porque entonces muchos decían, no, entonces me va a tocar hacer un documento soporte para los no obligados a facturar por cada empleado. No, entonces digamos que ese tipo de confusiones se presentaban, entonces digamos que la respuesta es efectivamente que no, y la autoridad tributaria, pues que es la DIAN, se ha pronunciado al respecto. Vamos a mirar como el sustento normativo de la nómina electrónica. Digamos que eso no nació de un momento a otro. Eso tiene asidero normativo desde hace mucho rato. Simplemente lo vamos como a citar, ¿cierto? No vamos como a detener mucho. Entonces simplemente vamos a hablar del artículo 616 del Estatuto Tributario en su parágrafo 6. Habla de que en el sistema de facturación electrónica se van a implementar otras operaciones, como por ejemplo los pagos de nómina. Mire que también están en la mira las exportaciones, las importaciones, eso tiene que ver mucho con el tema de aduanas, declaraciones de importaciones, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sistema de facturación electrónica van a empezar a pegar muchos componentes. ¿Cuál es el que nos atañe el día de hoy? Los pagos de la nómina. Ese artículo 616 digamos que fue modificado pues en su momento por la ley de crecimiento, después por la ley de financiamiento. Entonces lo que dice es que habla pues de las facturas y los documentos equivalentes. Dice que las facturas para poder ser tomadas con valor fiscal tienen que ser validadas previamente por la DIAN. Entonces ahora les mencionaba que la versión número 1 de facturación electrónica fue sin validación previa. Se le mandaba a la DIAN la factura, yo le entregaba esa factura, se le entregaba a mi cliente y digamos que ese era como el ciclo y es posible que la DIAN en el tiempo me devolviera pues algunos errores. El esquema de validación previa, digamos que va a ser muy similar para la nómina electrónica, ¿cierto? Por eso acá cuando estemos hablando de ese tema vamos a hablar mucho de la factura electrónica para poder perfectamente hacer el símil porque es lo que conocemos y como les mencionábamos, el día de hoy estamos hablando de un proyecto que salió para comentarios de la comunidad y es posible que muchos de esos comentarios
sean incorporados. Entonces, el primero fue pues, es el artículo 616, parágrafo 6. También lo dice pues, el decreto único tributario en el 1.6.1.4.27, donde habla pues, de los porcentajes que podrán soportarse sin factura electrónica. Y dice que el sistema de facturación electrónica también será aplicable a operaciones de compra y venta de bienes y servicios, a las operaciones de nómina, exportaciones, importaciones, o sea, en el mismo sentido que lo tiene pues, el artículo 616. De igual manera, la resolución 42, ¿cierto? Entonces tenemos en jerarquía, tenemos la ley de financiamiento, el decreto 358 y la resolución. Entonces digamos que en la resolución 42, en el artículo 90, en el numeral 5, dice que nos habla de los pagos por rentas de trabajo, incluyendo aportes parafiscales de seguridad social y demás erogaciones relacionadas con la nómina. Por ahora, el alcance que están solicitando en esta nómina electrónica tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los devengados y con las deducciones. Es posible que en el futuro incluyan información adicional. Todo este tema de este cambio que hemos tenido, digamos que el tema de la pandemia nos aceleró digitalmente, ¿cierto? Antes creíamos que era imposible que trabajáramos desde la casa. Yo personalmente y mi compañía vamos a completar un año trabajando desde la casa y se ha demostrado que se puede, ¿cierto? Digamos que entonces esto nos tiene que llevar a muchos cambios como que, hombre, que la DIAN en el futuro no empiece a exigir muchos formatos de la información exógena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los ingresos, ¿cierto? El formato 2276 que tiene que ver con rentas de trabajo y de pensiones. En la actualidad, en las ventas no se informan las retenciones, pero es un tema que está en la mira, entonces posiblemente ese formato 1003 tampoco. Entonces, digamos que vamos en ese punto donde esas obligaciones formales ante la autoridad tributaria deben tender a disminuir. Y de igual manera, pues ahora el inciso 3 del artículo 771-2, que es de procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables, también habla, pues, habla algo relacionado pues, con la nómina. Entonces, simplemente era como para mostrarles un panorama normativo de todo de lo que menciona la nómina electrónica. Entonces, la ley 2010, en su artículo 18, el decreto 358 y la resolución 42. Vamos a mirar un grafiquito del ecosistema de la facturación electrónica para que entendamos ese mundo y ese universo como tal. Bueno, entonces, en el ecosistema de facturación electrónica tenemos qué documentos están en operación, o sea, lo que es facturación electrónica como tal. Tenemos la factura electrónica, entonces hay una factura estándar, hay una factura de exportación, hay una factura por mandato, hay una factura por AIU, ¿sí? Y tenemos notas crédito y notas débito accesorias a esa factura como tal, pero recordemos que la DIAN también facultó que se puede enviar una nota crédito sin factura asociada. Digamos que eso fue una solicitud de muchos proveedores porque en el medio se dan casos de que una compañía hace devoluciones de muchas facturas. Entonces, dígame cuál factura le asocio. Entonces, digamos que fue un escenario que se permitió. Pero lo más normal es que uno tenga una factura y uno a partir de una factura realice uno de estos documentos. Una nota crédito, por ejemplo, por devolución, que son cantidades, ¿sí? O una nota crédito por mayor valor facturado, porque posiblemente le cobré de más a un cliente donde le he hecho una cotización por un valor menor. Aquí están los próximos a implementar, entonces estamos la nómina electrónica, lo que nos convoca el día de hoy. Tenemos los documentos equivalentes electrónicos en el decreto 358 del año 2020. Entonces recordemos que nosotros en el país teníamos como 27 documentos electrónicos. ¿Cuántos documentos electrónicos quedaron? Quedaron 12. Entonces, por ejemplo, las universidades, los colegios tuvieron que comenzar a facturar electrónicamente. Y quedaron 12 documentos, entonces entre esos está el documento equivalente del sistema POS, los tiquetes aéreos, del transporte, Bolsa Nacional Agropecuaria, como por citar algún ejemplo. Y hay un documento número 13,
Katy, ¿me escuchas? Katy, Néstor. Luis, te escucho. Sí, te escuchamos. Sí, señor. Es que tuve una interferencia. Estamos escuchando bien. Sí, hay una interferencia impresionante, un ruido. Listo. Entonces, de eso les decía que quedaban 12 documentos equivalentes y hay un documento número 13, que es el documento equivalente electrónico que va a contener esos otros documentos. La resolución 42 y el decreto 358, pues dicen que eso tendría que estar implementado el 30/06 del año 2021. Digamos que a la fecha no ha salido la normatividad o las especificaciones técnicas para decir esos documentos cómo se tienen que generar. Si va a ser un único o va a haber documento equivalente electrónico para POS, documento equivalente electrónico, Bolsa Nacional Agropecuaria, documento equivalente electrónico para entradas, tiquetes, entradas a espectáculos. Digamos que eso está pendiente porque la autoridad tributaria lo regule. Y está el documento soporte por compras a los no obligados a facturar. Entonces, recordemos que este documento también fue decreto 358, resolución 42. También va a ser un componente que va a estar dentro del sistema de facturación electrónica. ¿Qué fue lo que dijo la autoridad tributaria el año pasado, en agosto 15 del año 2020? Dijo, usted ya puede obtener a través del MISCA, ¿sí?, de la plataforma de la DIAN, el consecutivo para el manejo del documento de soporte por compras a los no obligados a facturar. Usted debe hacer ese documento consumiendo ese consecutivo que le pidió a la autoridad tributaria. Pero por ahora, ese documento soporte por compras a los no obligados a facturar todavía no se le transmite a la DIAN. Entonces, digamos que este es otro tema que está pendiente. El año pasado publicaron también un proyecto, entonces digamos que también estamos en espera de ese tema. Entonces, digamos que aquí en este punto tenemos 3 cosas pendientes para incluir en el sistema de facturación electrónica. La nómina, lo que nos convoca el día de hoy, los documentos equivalentes electrónicos y el de su documento de soporte por compras a los no obligados a facturar, que por ahora se elabora consumiendo el consecutivo, pero que no se transmite a la DIAN. ¿Y cuál es? Y el documento de soporte de importación, pues que viene a ser como la declaración de importación. ¿Qué otras tienen en el radar? Les mencionaba ahora de las retenciones, ¿sí? Entonces, las retenciones en la venta que se puedan informar en la factura como tal, digamos que eso tenemos que esperar. Y digamos que la autoridad tributaria tiene la facultad de incluir otros documentos que ella considere para todo su proceso de fiscalización, ¿sí? Entonces, digamos que ellos tienen el control. ¿Cuál es la perspectiva que tiene la autoridad tributaria? La autoridad tributaria tiene la perspectiva de hacer declaraciones sugeridas, ¿sí? Entonces, digamos que ellos tienen muy pensado ese tema, inclusive a las personas naturales que de pronto nos toca declarar renta. Hace unos 2 años, la DIAN nos proporciona pues declaraciones sugeridas. No quiere decir que yo la tenga que aceptar, pero digamos que al menos me dan información donde la información que nos entregan es fruto de esa información exógena que se entrega para efectos de cruce de información como tal. Entonces, todos estos, los próximos a implementar en el radar, son como complementos que se implementan en el sistema de facturación electrónica. Y todo esto es el sistema de facturación electrónica, donde realmente lo nativo de facturación electrónica es la factura y sus notas crédito. Y no perdamos del radar, pues también lo que tiene que ver con el Radian, que es para efecto del registro de las facturas y poder negociar como título o valor, ya pues con la compra de cartera, compañías de factoring y todo este tema relacionado. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de facturación electrónica? Pues contribuir a la formalización de las empresas. Por ejemplo, el régimen simple de tributación ha contribuido a la formalización. Tenemos entendido que casi más de 25.000 contribuyentes se han acogido al régimen simple de tributación. Una de las características del régimen simple de tributación es que ellos deben facturar electrónicamente una vez que se acojan a los 2 meses siguientes. ¿Listo? Detectar fraudes fiscales de los contribuyentes. Entonces, digamos que con la nómina electrónica es posible que empiecen a detectar nuevos declarantes del impuesto de renta. Mire que no todo el mundo
reporta salarios en el 2276 porque posiblemente no cumple un requisito de la resolución. Recordemos que la resolución para el año 2020 es la resolución 70, entonces en su artículo número 1 ella define quiénes son los obligados y qué formatos, dependiendo de las condiciones, son los que tengo que presentar. Entonces, digamos que a través de esto, mire que con la nómina electrónica está el pagador, el empleador, y por un lado y por otro lado se tiene al empleado como tal, o el beneficiario del pago, como lo llaman ellos en la nómina electrónica. Proporcionar a los contribuyentes declaraciones referidas, lo que les mencionaba ahora. Muy pronto la DIAN comenzará con las declaraciones de IVA al disponer de un libro de compras y de ventas. Pues digamos que eso será un piloto que posiblemente comiencen a hacer este año. Ahora vamos a mirar el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces digamos que ¿qué es el soporte? ¿Qué es el documento soporte de pago de nómina electrónica? Digamos que ese es el nombre oficial, así como para la factura de venta nos dicen factura electrónica de venta. Entonces para la nómina electrónica es el documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces es un documento electrónico que constituye el soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, derivado de los pagos relacionados con la nómina y que se desprende de una relación laboral. Entonces aquí lo que nos están diciendo, todo aquel empresario, persona natural que genere empleo, estará en la obligación de transmitirle a la DIAN ese documento soporte de pago de nómina electrónica, siempre y cuando esos costos y deducciones los vaya a imputar, los vaya a restar, por decirlo así, del impuesto sobre la renta. Alguien dirá, pero es que yo no, ese tipo de gasto no me los deduzco. Entonces, hablando estos días con un colega me decía, pero entonces, si esa persona no transmite la nómina porque no está obligado, pero entonces los cruces de información quedarán incompletos. Entonces, digamos que son ese tipo de situaciones que la autoridad tributaria tendrá que comenzar a resolver. Listo. ¿Por qué está compuesto el documento soporte de pago de nómina electrónica? Está compuesto por dos elementos fundamentales, muy conocidos para todos nosotros. Si visualizamos nuestra colilla de pago, nuestra comprobante de nómina, está conformado por los devengados, donde el más importante es como el salario, pueden existir otros constitutivos de salario, no constitutivos de salario, y tenemos unas deducciones, ¿sí? Entonces hay unas deducciones que son de ley y hay unas deducciones que son de libre libertad del empleado. Entonces, obligatorias de ley, entonces el aporte a salud, el aporte a pensión, pero es posible que el empleado diga que quiere hacer un aporte a fondos voluntarios, que quiere que le paguen el seguro del vehículo por ahí, una libranza. Digamos que esas son libres por parte del usuario. Entonces está compuesto por los devengados de nómina y por las deducciones de nómina, y la diferencia entre esos dos elementos, entre devengados y deducciones, también se tiene que reportar, ¿sí? Entonces, la característica es que es un documento electrónico. Entonces, aquí también tenemos que comenzar a romper los paradigmas. Entonces, me contaba estos días que una compañía tiene la siguiente práctica: es facturador electrónico y le notifica por correo a su cliente la factura. Recordemos que inclusive quien es facturador electrónico en la plataforma de la DIAN tuvo que haber definido un buzón exclusivo para efectos de recepción de facturas. Es decir, si yo soy facturador electrónico y le voy a facturar a la compañía ABC y la compañía ABC es facturador electrónico, por la página de la DIAN, en proceso de habilitación, en ese micrositio de la facturación electrónica, tuvo que haber definido un correo para que cuando yo facture, yo voy y consulto un servicio web, un servicio en la nube, para hacerle llegar ese respectivo documento. ¿Qué está pasando ahí? Estamos reemplazando el tema de que entonces la factura se elaboraba, imprimían 2 copias, mandaban un mensajero, el mensajero iba a una compañía, llegaba a la portería, el vigilante le colocaba un sello a una de las copias de recibido y firmaba. Mire que ese proceso cambió, pero hay clientes que persisten y no han cambiado el chip, lo tenemos que comenzar a cambiar, que siguen haciendo ese proceso y quieren adjuntarle esa factura
a la factura que emitieron en el sistema. No, eso por favor, eso ya cambió. Esas facturas van a quedar registradas, están registradas en el Radian, la DIAN las tiene, el proceso absolutamente cambió y por eso tiene que llevar a que se aminoren los costos en la expedición y todo el trámite de una factura como tal. Bueno, de igual manera, así como tenemos el documento de soporte de pago de nómina, está la nota de ajuste. Para que me entienda, vamos a hacer el siguiente sí. Con la facturación electrónica, que es lo que conocemos y que tenemos normatividad en firme, esto realmente es un proyecto, ¿sí? Entonces, cuando se emite una factura, es posible que el cliente me devuelva. Que yo, ¿qué es lo que hago? Hago una nota de crédito. Le vendí 10 unidades, me devolvió una porque estaba defectuosa. Hago una nota de crédito, ¿cierto? Entonces, digamos, no le pongamos impuestos. Entonces, primera factura original, 10 unidades a 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos le mandé a la DIAN como ingreso, ¿cierto? Con esta devolución hago una nota, entonces en la DIAN, ¿cuánto ingreso me queda? Para ese que expidió la factura, pues quedan los 900.000 pesos. Entonces, digamos que las notas de ajuste tienen la misma connotación. Entonces, son documentos electrónicos que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes al documento de soporte de pago de nómina electrónica por errores aritméticos o de contenido y que el obligado, es decir, el empresario que está obligado a transmitir esa nómina electrónica, deberá ajustar y corregir. Entonces, digamos que ese es el documento de soporte de pago de nómina electrónica, compuesto por devengados, por deducciones. Listo. Simplemente aquí gráficamente, aquí tenemos, por ejemplo, el formulario 110, ¿cierto? Que es la declaración de renta, ¿cierto? Complementario de ingresos y patrimonios para personas jurídicas. Entonces, lo que se está diciendo es, si usted quiere reflejar esos costos y deducciones en su declaración de renta, tienen que estar soportados a través de la nómina electrónica. ¿Pero a partir de qué momento? A partir del momento que se haga obligatoria la necesidad, o sea, el momento en plazo que defina la DIAN, donde diga, usted, señor contribuyente, señor empleador, a partir de esta fecha, dado el criterio del número de empleados, usted debe comenzar a transmitirme la nómina electrónica. Entonces, a partir de ese momento, las nóminas electrónicas que usted quiera de traer de acá, tienen que estar soportadas en nómina electrónica. Y si no está, usted no se la podría descontar. Entonces, digamos que esa es como la connotación gráfica, pues como para explicarlo de una manera sencilla. Vamos a mirar el calendario de implementación. Digamos que este calendario, estamos casi seguros que la implementación de la nómina electrónica va a ser durante el segundo semestre del año 2021, porque mire que ya estamos a 11 de febrero, aún no ha salido la resolución y esa resolución deben darle más o menos 2 o 3 meses de plazo para que se haga la implementación. Compañías como la nuestra, desde luego que estamos trabajando, inclusive desde el año pasado, estamos trabajando en el tema, pero estamos sujetos a que nos cambien muchas cosas de las definidas en el proyecto. Pero digamos que esos son riesgos que uno corre, pero lo importante es estar preparado. Entonces ahí se habla de un calendario de acuerdo al número de empleados y se definen 3 grupos, ¿sí? Donde está diciendo que más de 250 empleados, mejor dicho, todos los grupos, independiente del número de empleados, tienen que tener un proceso de habilitación. Recurro otra vez a facturación electrónica. Cuando usted iba a facturar electrónicamente, usted tenía que decir, ¿yo cómo voy a expedir la factura? Entonces, usted tenía 3 posibilidades. Posibilidad número 1, un desarrollo propio. Posibilidad número 2, la solución gratuita de la DIAN. Posibilidad número 3, un proveedor tecnológico, que es donde estamos nosotros. Sí, entonces usted definía eso. Usted decía, yo lo quiero hacer con un proveedor tecnológico. ¿Usted qué tenía que hacer después? Enviar unas pruebas de 10 facturas, una nota de débito y una nota de crédito, para lograr el estado habilitado. Es decir, estoy listo. Ese software, ese medio que yo escogí para emitir facturas electrónicas es el correcto. Entonces, cuando paso ese proceso de habilitado, ya puedo comenzar a expedir facturación electrónica, pido los consecutivos y bueno, todo el formalismo que se debe cumplir al respecto. Con la nómina electrónica, de igual manera, se tiene que surtir un proceso de habilitación que más adelante miramos. Y los procesos de transmisión,
Para los de más de 250 empleados el 30 de abril, de 11 a 250 el 31 de mayo, de 4 a 10 el 30 de junio y de 1 a 3 empleados el 31 de julio. ¿Sí? Pero como les digo, creemos, es una opinión, que esta transmisión de la nómina electrónica debe comenzar en el segundo semestre. ¿Sí? Entonces, estén muy atentos que con el avance y el desarrollo de ese tema vamos a estar haciendo eventos como este para mantenerlos informados. Entonces, es el primer calendario de acuerdo al número de empleados. Tenemos entidades del Estado, lo voy a mencionar únicamente. La nómina electrónica, recordemos que en el decreto 358 y en la resolución 42, si no me falla la memoria, en el artículo 7, decía los no obligados a facturar. Y lo voy a colocar con uno de los ejemplos de los que decía ahí. Decía, los bancos no están obligados a expedir factura. Pero entonces mire que un banco, ¿cuánto personal contrata un banco? Los bancos tienen que transmitir la nómina electrónica. Y mire que no son obligados a facturar. Entonces, lo que decíamos ahora, si yo voy a imputar esos costos y gastos en mi declaración, debo transmitir la nómina electrónica. Y va a haber un calendario de implementación permanente que tiene que ver, veámoslo así, una compañía nueva que se cree, por ejemplo, tendrá 2 meses para que comience a transmitir la nómina electrónica. Vamos a mirar como unos elementos del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces va a tener un CUNE, haga de cuenta que es como una identificación única, así como la factura tiene un CUFE y las notas crédito y débito tienen un CUDE, la nómina electrónica tiene un CUNE, que es un código único de documento de soporte de nómina electrónica. Entonces simplemente es un elemento de información, recordemos, es un documento electrónico que va a tener su representación gráfica, pues claro que va a tener su representación gráfica, va a tener su código QR, que yo se lo voy a enviar al empleado, sí, se lo voy a enviar al empleado, pero realmente la esencia es el documento electrónico, ese XML que yo le envío a la DIAN. Por favor, aprovecho este espacio, no pretendamos que toda la información del XML sea incluida en una representación gráfica. La representación gráfica simplemente es para que sea amigable y legible para el usuario, pero el XML realmente es el título valor. Es por eso que las autoridades judiciales en el futuro tendrán que acostumbrarse a que si hay algún litigio por razones comerciales, es el documento electrónico el que se tiene que adjuntar como prueba. ¿Que pueda servir la representación gráfica? Sí, pero realmente el documento electrónico es el medio de prueba y ese es el título valor. Otro comentario. Las facturas, cuando son aprobadas por la DIAN, puede estar aprobada y puede tener 1000 notificaciones. Cuando habla de notificaciones son errores menores, ¿sí? Que la DIAN por ahora no está controlando. Dice, pues si lo tiene, no tiene ningún problema, pero la factura está aprobada. Entonces una factura, desde que la DIAN le sea aprobado y tenga muchas notificaciones, eso no le quita validez a la factura. A propósito del tema, también la DIAN está trabajando en una versión 1.8 para la facturación electrónica, para mejorar la calidad de datos, mejorar la calidad de la información, ¿sí? Porque ¿qué están detectando? Están detectando que muchas compañías están utilizando plantillas para mandar las facturas y se les olvida cambiar mucha información. Entonces simplemente cambian una, dos o tres cositas y dejan lo otro completamente igual. Entonces van a comenzar a ser más rigurosos en la calidad de datos que se les está enviando en la facturación. Entonces, listo. Entonces, este CUNE lo va a tener tanto el documento de soporte, que es como el principal, el que yo envío, y las notas de ajuste, que son como las correcciones. Haciendo el civil, documento de soporte es como la factura, ¿sí? Y las notas de ajuste son como las notas crédito, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo es el proceso? Usted sigue haciendo su nómina. Ahora le muestro en la nómina, el logro nómina, cómo hacemos este proceso. Pero no le voy a mostrar la nómina electrónica porque les contaba que esto es un proyecto, pero le voy a contar como una aproximación. Usted debe seguir haciendo su proceso como lo hace actualmente. Usted liquida su nómina, ingresa las respectivas novedades, una comisión para este empleado me trabajó horas extras, fueron diurnas, nocturnas, dominicales, bueno, todo ese tipo de cosas. Ese proceso usted lo tiene que seguir haciendo. Usted realiza su
proceso de pago, ya usted tendrá su nómina mensual, quincenal, decadal, semanal, catorcenal, ¿cierto? Digamos que eso depende de cada compañía. Y cuando complete el mes, usted genera un documento soporte de nómina por el mes, consolidando, lo vemos más adelantico, usted se lo manda a la DIAN, ¿sí? ¿A través de qué? Servicios web, ¿sí? La DIAN lo valida y me devuelve una respuesta. Las dos posibles respuestas son que está aprobada, es decir, ese documento está correcto, ¿sí? O que tuvo errores en la información que se solicita. Si tuvo errores, tengo que corregirlo y vuelve la iteración. Se la envío a la DIAN vuelve y le valida. Si queda aprobada, entonces yo perfectamente ese documento de soporte lo tengo en mis archivos para efectos de sustentar esos costos y gastos y para hacerle una notificación al empleado. Ahora miramos que como yo le estoy pagando a mi empleado quincenalmente, pues yo le tengo que enviar como un comprobante de nómina, ¿cierto? Que es lo que se acostumbra. Digamos que el documento de soporte de nómina, si se lo envío después, ya consolidado del mes, simplemente es como una ratificación, ¿cierto? De que esa información fue enviada. Entonces, después de que la DIAN me devuelve la respuesta, haga de cuenta que su contenedor es como un sobre, y en ese sobrecito van a haber dos cosas. Va a estar el documento soporte y la validación que la DIAN me dio. ¿Sí? Este documento soporte es por empleado. ¿Qué se diferencia en la facturación electrónica? La facturación electrónica es documento a documento. Si yo a un cliente mío le hago 10 facturas en el día, debo enviar 10 facturas distintas. Mire que aquí en la nómina electrónica es un documento, por lo que está establecido hasta el momento, es un documento por mes, que se tiene que enviar los primeros siguientes 10 días. Entonces, esos eran los elementos del documento soporte de pago de nómina y de la nota de ajuste. Entonces, simplemente es lo del contenedor. Listo, vamos a ver la periodicidad y los plazos del documento de soporte, del documento de pago de nómina. ¿Listo? Entonces, lo que les he mencionado, una compañía puede tener una nómina mensual, una nómina quincenal y una nómina de cada año. Nosotros en Logro tenemos una nómina que lanzamos finalizando el año pasado, ha tenido mucha acogida, y los tres tipos de nómina con periodicidad de época que manejamos son esos tres. Alguien nos dirá, ¿usted maneja una nómina catorcenal? No, no la manejamos. Entonces, sí, ese no podría ser nuestro cliente. Entonces, digamos, nuestras modalidades de pago son estas: nómina mensual, quincenal y de cada año. ¿Qué es lo que se debe hacer? Una generación mensual. ¿Sí? Si mi nómina fue quincenal, resumo la información de esos devengados, esas deducciones, y obtengo ese neto del mes, genero el documento de soporte de pago de nómina, ¿sí? Y ese documento es el que le envío a la administración tributaria. Y el plazo para la transmisión del documento, eso eran los 10 primeros días del mes siguiente. Aquí una recomendación: no dejemos para el día 10, ¿cierto? Entonces, digamos que las nóminas son muy sagradas, ¿cierto? Se deben pagar los 15, se deben pagar los 30, pues entendemos que a veces hay problemas económicos y flujos de caja, eso es comprensible y más en esta época, pero el mensaje es: no lo dejemos para el día 10, porque de pronto el día 10 se me presenta un inconveniente, entonces eso se aplaza. De igual manera, habrá el manejo de descontingencias, ¿sí? Contingencias, ¿qué quiere decir eso? Pueden pasar dos cosas: que el sistema de nómina de la DIAN esté caído y el día que yo entregue no esté disponible. Entonces la DIAN se pronunciará a través del comunicado y dirá: tenemos fallas en los sistemas, les avisaremos una vez sean restablecidos. Entonces la contingencia me dice: ya lo que transmití el día 9 y ese problema duró hasta el día 15. Yo dispongo del día 15 que la DIAN levantó sus servicios para recibir nóminas, tengo 48 horas para hacer la entrega de la nómina. Entonces, digamos que eso fue una contingencia de la DIAN como tal. Se puede dar el caso de una contingencia mía, pero entonces para eso tengo que dejar evidencia y rastro del por qué se me dio esa contingencia. Y de igual manera, cuando yo supere la contingencia, transmito la nómina a las 48, tengo un plazo de las 48 horas. Entonces, ¿qué es lo importante que nos debe quedar acá? Es de generación mensual
independientemente de cómo sea la periodicidad de pago. Alguien dirá, si es una nómina que es catorcenal y me quedan 2 días faltantes de este mes que se van con el otro mes, pues uno dirá, pues eso tendrá que informar en la del mes siguiente. Digamos que estas modalidades de pago para mí son como las más adecuadas porque uno está dentro del periodo contable y muchas compañías les gusta hacer sus estados financieros de periodos intermedios, ¿cierto? Entonces, digamos que tener su estado de situación financiera, tener su estado de resultados. Entonces, digamos que este tipo de cosas facilitan más, permiten mejor un rastreo con el tema de aportes, con que se hace el pago a través de los operadores. Entonces, digamos que estas son como las bondades. Por eso nos inclinamos por estas modalidades. Acá les estamos mostrando un ejemplo, ahora se los muestro en el sistema, donde tenemos unas nóminas que se pagaron. No nos importa la fecha, ahí dice 2020, pero simplemente es ilustrativo, donde nos muestra una quincena, de la quincena 1, del 1 de enero al 15 de enero, y una quincena número 2, del 16 al 31 de enero. Nos dice que es por 3 empleados. ¿Cuándo fue que se hizo el pago? ¿Cierto? Está muy tarde, pero no le paremos a esa fecha. Me dan los devengados totales de esos 3 empleados, las deducciones, el neto, ¿cierto? Entonces, retomando lo anterior, yo debo agrupar esos pagos por empleado para enviarlos de manera mensual a la DIAN como tal. Entonces, digamos que esa es como la mecánica. Entonces, vamos a ir bajando. Acá les estoy mostrando 2 pagos, ¿sí? Acá les voy a mostrar ese pago de la primera quincena y estoy detallando un empleado, ¿sí? Entonces, mire que simplemente estoy detallando el pago número 1 de esta quincena, ¿sí? Entonces, y estoy detallando a María Rosa Durango. Mire que María Rosa tiene sus devengados de salario, 4 millones de pesos por 15 días, tiene una deducción a pensión, a salud y tiene fondo de solidaridad, ¿sí? En la primera quincena y están pues el resto de empleados. Voy a mostrar la quincena número 2. Estamos mostrando los mismos empleados, tenemos las mismas deducciones, simplemente que en la quincena 2 se practicó una retención en la fuente. Entonces aquí viene otro tema de la interacción, así como la factura electrónica tiene que tener interacción con la parte financiera, es decir, usted pide una factura, pero es que esa factura apenas es que empieza su vida, porque usted tengo que administrar esa cuenta por cobrar. Es posible que a esa factura me le hagan unas devoluciones. Es posible que esa factura el cliente me la pague, me haga pagos parciales. Sí, es posible que esa factura yo la tenga que anular, ¿cierto? Entonces, hay una interacción financiera, ¿sí? Con las cuentas por cobrar. Hay una interacción porque si esa factura yo estaba vendiendo inventarios o activos movibles, como lo llama la DIAN en la información exógena, yo tengo que hacer descargue de mis inventarios y tuve que haber reconocido un costo de mercancía vendida como tal. Estoy obligado a llevar contabilidad. Esa factura de venta tuvo consecuencias contables. Pues claro que tuvo consecuencias contables. Y como yo soy responsable de IVA, en esa factura yo tuve que haber cobrado IVA, tuve que haber cobrado impuesto al consumo. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que tener interacción y soporte. Por eso la herramienta Logro es un software integrado que te permite todo este tipo de cosas. Entonces, simplemente estamos ratificando. Se deben consolidar estas 2 quincenas por empleado, se genera el documento soporte y se envía a la DIAN. La DIAN lo valida, me dice está aprobado o está rechazado. Si está rechazado, subsano los errores, vuelvo y le envío, queda aprobado y ya lo tengo como soporte para imputarlo en mis declaraciones de renta y para hacérselo llegar a los empleados como tal. Listo. Acá simplemente es como la información y contenido del documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces podemos hablar de documento soporte de pago de nómina electrónica o podemos hablar de la nómina electrónica. Yo pensaría que nos estamos acostumbrando más como al término. Pero el documento como tal sí se tiene que llamar documento soporte de pago
de nómina electrónica. Como les decía ahora, así como la factura, factura de venta electrónica. Uno diría, pues puede ser ocioso porque si de pronto yo veo un CUFE, en este caso un CUNE, y veo un QR, pues uno llega a deducir que es electrónica, pero bueno, digamos que contra la normatividad y contra la ley no hay nada que hacer. Se debe identificar al empleador, ¿sí? Identificar al beneficiario, pues es el empleado como tal, tener el código único, llevar a un sistema de numeración. Entonces, digamos que aquí en este sistema de numeración va a tener un momento para factura y documento de soporte, usted lo tiene que pedir en el MISCA. Pero para efecto de la nómina electrónica, cada obligado a expedir el documento electrónico de nómina maneja un consecutivo libre. En la facturación electrónica, por ejemplo, para las notas crédito y notas débito, las compañías son libres de manejar un consecutivo. Sí, ese consecutivo, yo no le pido al MISCA consecutivo de nota crédito, ¿cierto? Yo no le pido al MISCA consecutivo de nota débito. De igual manera va a pasar con la nómina electrónica. Yo no voy a pedir en el MISCA un consecutivo como tal. Contenido de los valores de los conceptos que correspondan a los devengados, las deducciones, el medio de pago, ¿cierto? Se tiene que informar cómo le pagué al empleado, una transferencia. Digamos que las compañías en esto se cuidan mucho y digamos que el país también ha facilitado la bancarización, ¿cierto? Entonces digamos que hay unas cuentas que no tienen costo financiero y digamos que también es los empresarios o los empleadores, para él es más seguro hacer el pago a través de las entidades financieras, abonándole a las cuentas de los empleados. Fecha y hora de generación, de manera muy similar como con la factura, ¿sí? Firma digital del obligado, si eso tiene que ir firmado digitalmente. Entonces, si usted lo hace con su software propio, tendrá que adquirir un certificado digital para firmar estas facturas. Si lo hace a través de un proveedor tecnológico, pues hay opciones de que el proveedor tecnológico le facilite la firma para hacer el firmado como tal. ¿Sí? Este es el caso de donde usted haga utilice para el envío del documento de soporte de pago en nómina electrónica, lo utilice a través de un tercero, es decir, a través de un proveedor tecnológico. ¿Sí? Listo. Aquí lo que les decía ahora. Entonces, hay un proceso de habilitación y para generar y transmitir la nómina electrónica. Entonces, vamos a mirar el primero, habilitación. El segundo es transmisión. Cuando hablamos de transmisión es que ya estamos en producción. Ahora sí vamos el símil de la facturación electrónica que se enviaron unas pruebas. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Debo definir el modo a través del cual voy a transmitir la nómina electrónica. Las posibilidades son desarrollo propio, proveedor tecnológico. Para este escenario, la DIAN no va a ofrecer solución gratuita. Por ahora, no sabemos en el futuro, pero digamos que las únicas dos opciones son estas. Realizan el registro del software. ¿Sí? Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? Nosotros como proveedores tecnológicos tenemos que tener un software que se comunique con la DIAN y nosotros lo tenemos que certificar. ¿Sí? Una vez nosotros lo certifiquemos y un cliente nuestro lo vaya a usar, entonces él dice, yo lo voy a hacer a través de un proveedor tecnológico. Escoge ese software, le hace el registro, se tendrán que enviar a pruebas, no sabemos cuántos documentos de nómina electrónica, cuántas notas de ajuste, no tenemos ni idea cuántos. Y cuando esas pruebas sean satisfactorias, exitosas, ese obligado a enviar nómina electrónica queda con estado habilitado. Es decir, que ya comenzaría a producción, a enviar la nómina electrónica como tal. Listo. Listo. Voy a mostrarles un poquito acá en Logro, eso que les mostré, esas pantallas. Bueno, entonces esta es la nómina de Logro. Entonces por acá tenemos la gestión de pagos de nómina. Acá tengo lo que les estaba mostrando, este ambiente fue pues modelado específicamente para este webinar. Acá tenemos los dos pagos. Yo puedo detallar cada uno de ellos, ¿sí? Puedo desplegar cada uno de los empleados, ¿sí? Ver sus devengados, sus deducciones, ¿sí? Ahí vi la segunda quincena, yo puedo ver la segunda quincena. Entonces, como les decía,
ese proceso no cambia. Vamos a hacer un paso aquí sencillo. Yo digo, voy a pagar nómina quincenal. El sistema me está diciendo, usted ya tiene los empleados definidos, entonces yo simplemente le digo, mire cómo es de fácil. Usted desea generar el pago de nómina de la quincena, de la primera quincena de febrero. Yo le digo que sí. ¿Cierto? Mire que esta nómina está en preparación. Yo perfectamente para un empleado puedo adicionar una novedad. ¿Sí? No lo voy a hacer por efectos del tiempo, pero perfectamente. Mire que aquí están todas estas novedades que nos pide el anexo técnico de la nómina electrónica. Nosotros tenemos que mapear esta información. Déjame, yo muevo esta barrita. Tenemos que mapear esta información de estos conceptos con lo que exige la nómina. Entonces nosotros en Logro tenemos toda esa cantidad de conceptos que sembramos por defecto. Usted no se tiene que preocupar por eso, nosotros le sembramos contabilización a eso. Aquí están todos los conceptos. Ya si usted quiere crear conceptos adicionales, como por ejemplo de constitutivos de salario, que usted quiere dar una bonificación por productividad, que entonces usted le da gimnasia a los empleados y le va a hacer una deducción, usted perfectamente puede crear convenios, otras deducciones. Entonces digamos que nosotros estos conceptos que ya el sistema tiene, nosotros tenemos que mapearlos para efectos de hacer la transmisión en la nómina electrónica. Y como les decía, de igual manera, tenemos definida la contabilización para todo eso. Nosotros entregamos esto ya definido con un plan de cuentas con dígitos de cuentas imputables, que son las que les hacemos movimientos de 8 dígitos como tal. Entonces aquí está pues como definida toda esa contabilización. Cuando yo liquido una nómina, desde luego que yo alimento la contabilidad. Por ejemplo, aquí saqué un libro mayor de enero del 2020. Únicamente tiene el movimiento de enero del 2020 relacionado con esos pagos de nómina. Entonces, mira que aquí está toda la información. Mira que aquí está el tema de la retención en la fuente. ¿Sí? Mire que yo puedo perfectamente navegar y mirar ese comprobante contable. En esta nómina de Logro generamos comprobante contable por cada empleado. ¿Sí? Porque a veces a la OGPP le da por pedir contabilización, pues digamos que se nos facilita mejor la trazabilidad, porque no muchas veces agrupa información y a veces se pierde después al momento de hacer una conciliación o una revisión exhaustiva o una auditoría. Entonces, mire que, por ejemplo, aquí está la retención en la fuente y me está diciendo cuál fue el valor que yo llevé a esa tabla del 383 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Entonces, lo que les decía ahora, la interacción que esto debe tener con la contabilidad, con la retención de la fuente y haciendo el fin pues que hacíamos con la factura electrónica. Mire que yo finalizo preparación y cuando ya la pruebo, digamos que en este momento esa nómina ya me contabilizó. ¿Sí? Entonces, si yo me fuera a Logro a buscar ese comprobante de comprobantes contables asociados de esa primera quincena, perfectamente lo puedo encontrar. O si no, aquí en Logro en reportes también ofrecemos como una consulta como tal. Entonces, simplemente lo que queríamos mostrarle acá es el proceso se sigue haciendo como actualmente. Simplemente que habrá unos pasos adicionales para que se tomen esas nóminas dependiendo de la periodicidad de pago, para que se genere el documento electrónico de nómina, se transmita a la DIAN para su validación y ya tenerlo de soporte para diferentes partes, para los fines que hemos definido, para que sea imputable en la declaración de renta como tal. Quería como mostrarles básicamente, este es un comprobante de nómina típico, ¿cierto? Donde simplemente pues están los devengados, están las deducciones. Acá está el concepto que pueden descargar de la plataforma que les mencionábamos y actualmente se tendría que transmitir la nómina a través de hacer una factura o un documento de soporte. Y aquí está el tema del proyecto de resolución. Lo pueden buscar en la página de la DIAN en la normatividad en proyectos del año 2020. Esto fue en diciembre 17. Digamos que aquí está pues como toda esa información. Simplemente quiero mostrarles. Eso es un anexo de 269 páginas. Entonces hay muchas tablas paramétricas, entonces qué tipo de trabajador, qué subtipo de
de trabajador. Hay un tema que de pronto nos preocupa y digamos que fue muy recurrente en los comentarios que se le enviaron a la DIAN. Están pidiendo que para las horas extras se informe fecha y valor como tal. Sí, digamos que eso sería un cambio demasiado grande, porque si yo actualmente hagamos el ejercicio, vamos a ver que mi nómina es quincenal y tengo un solo trabajador, donde yo actualmente simplemente le decía a veces trabajador en la quincena me trabajó 10 horas extras. Y digamos que les trabajo en 5 días, digamos que a mí no me interesa, pues simplemente digo 10 horas extras nocturnas, por decir cualquier cosa, cualquier ejemplo. Con lo que están pidiendo, si eso queda en firme, están diciendo que para esas horas extras hay que informar fecha, hora inicial y hora final. Entonces, digamos que ese tipo de cosas volverían muy compleja la nómina. Esperemos que nos escuchen. Digamos que esa fue una pregunta muy recurrente de quienes enviamos comentarios, porque entonces una única entrada que yo hacía se me puede convertir en 5, porque entonces serían 5 días en la quincena donde el empleado trabajó de a 2 horas. Entonces, eso dificultaría el proceso. ¿Que uno en la nómina de marzo puede enviar horas extras de febrero? Sí, por lo que hemos revisado en el anexo técnico, ese tipo de cosas se puede, pero digamos que son cosas que vamos a comenzar a madurar cuando tengamos ya en la DIAN, en el micrositio, tengamos ya toda la documentación técnica, ¿sí? Simplemente lo que estamos haciendo es aproximándonos con lo que conocemos, así nos toque borrarlo, desecharlo, y acá nos tienen que publicar la nueva resolución, nos tienen que publicar la caja de herramientas, ojalá nos publiquen unos ejemplos. Bueno, para ser fieles al tiempo, básicamente ese era el tema que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Entonces abrimos a la sección de preguntas. Néstor, si quiere, tomas por favor el control. Listo, Luis Alfredo. Bueno, muchas gracias. Internamente los asistentes el día de hoy nos han dejado muchas preguntas y también agradecimientos porque se les resolvió las dudas e inquietudes que tenían en cuanto al tema de nómina electrónica. Nos dicen que excelente el tema expuesto, ¿sí? Y hay dudas, por ejemplo, de este estilo, Luis Alfredo. Nos dice Elsa, dice, o sea, toda la nómina debe pagarse en cuenta bancaria, ya no se podrá en efectivo. En mi caso, la empresa tiene 2 empleados y se les paga en efectivo. Listo. Entonces, digamos, sí, revisando el anexo técnico, digamos que en el anexo técnico figuran los mismos medios de pago que se incluyeron en la facturación electrónica como tal. Y digamos que uno de los medios de pago permitido es el efectivo, ¿cierto? Digamos que aquí en estos temas tenemos que esperar como la resolución final, pero yo diría que por el momento está permitido. Pero como les digo, se ha dado un proceso de bancarización en el país y para alguien como empresario, yo como empresario me sentiría más seguro haciendo el pago a través del sistema financiero, porque es posible que un empleado te niegue, listo, te firmó algo, pero ese documento se te perdió, no eres muy juicioso con tus archivos, se te escapó y el empleado te puede montar una demanda al respecto. Digamos que son temas como más complicados, son como ya como de temas más prácticos, yo cómo proceder, de cómo protegerme de litigios futuros, ¿cierto? Es más que el medio de pago, es como el empresario estar protegido. Muchas gracias, Luis Alfredo. Bueno, vamos a agrupar unas preguntas. Muchos todavía tienen la inquietud de quiénes son los que tienen que reportar la nómina electrónica. Nos han preguntado qué propiedad horizontal, que si el régimen simple. Por ejemplo, Denis nos pregunta que si ella como persona natural tiene que enviar eso también, ese reporte de nómina electrónica. Entonces, si por favor nos recuerda nuevamente quiénes son los que tienen que reportar. Entonces vamos a dar como una... Listo. Entonces, se dice en la definición del documento soporte, dice que es para soportar costos y gastos que se van a imputar en la declaración de renta. Entonces, si yo declaro renta y yo pago salarios y quiero tomarme esos costos, pues deberé transmitir la nómina electrónica. Si no transmito la nómina, si no la transmito, pues yo no puedo tomarme esos costos y deducciones, ¿cierto? Entonces, digamos que
al no restármelos, pues voy a pagar mayor impuestos sobre la renta. Entonces, digamos que el principio es, entonces, alguien dice, es el régimen simple. El régimen simple, no puede descontarse nada por salario, entonces no la voy a transmitir. Pero como les decía ahora, alguien me decía estos días, pero es que está por encima los cruces de información. Entonces, digamos que ese tipo de preguntas que tenemos que escalar a la autoridad tributaria para que nos den como la última palabra. Pero realmente el principio es, soy declarante de renta, pago salarios y yo esos salarios me los quiero descontar, entonces debería transmitir la nómina electrónica. Mire que ahora les daba un ejemplo del que no era factura, de los que no son facturadores electrónicos. También es el caso de los bancos que les mencionaba ahora, corporaciones financieras de ahorro, cooperativas de ahorro, todo ese tipo de... Pero hay mucha persona natural que paga salarios y que no está obligado a reportar información exógena. Entonces son rentas de trabajo que la DIAN no tiene en el radar, ¿sí? Entonces el principio es, soy declarante de renta y yo quiero descontarme esos costos y gastos. Debo transmitir esa nómina electrónica. Digamos que esa es como la regla de oro para entender como los obligados como tal. Muchas gracias, Luis Alfredo. Bueno, internamente Manuel García, él es contador, nos pregunta que si existen algunos beneficios o beneficios pues para contadores o alianzas, ¿sí? Entonces, acá queremos compartirles esta presentación, ¿sí? Informarles, nos han preguntado acerca también de los precios. Entonces, en cuanto a los contadores, cuando se afilian como tal a Logro, ¿sí? Pueden afiliar a todas las empresas para que manejen la nómina y también su programa contable, su programa de facturación electrónica, y de acuerdo al tipo de plan, ¿sí? Va a recibir unos porcentajes que pueden ser del 7.5 y del 15% de acuerdo a lo que paga el cliente. Nosotros hacemos estas liquidaciones a los contadores y ellos nos generan como tal la cuenta de cobro y nos entregan el RUT y le hacemos como tal la consignación. También pues aprovechar los planes como tal que manejamos como tal en Logro. En Logro tenemos diferentes planes, ¿sí? Plan básico, completo y avanzado. En estos planes, de acuerdo a la cantidad de empleados, des en cuenta que muchos nos preguntaban que si es de un solo empleado, claro que sí, mira, desde un empleado hasta 4 empleados, hay pagos anuales y van a poder tener un 50% de descuento. Entonces, de acuerdo a la cantidad de empleados que ustedes tengan, pueden pagar un plan anual o un plan mensual y así poder manejar toda su nómina y también manejar la nómina electrónica cuando ya se reglamente en firme. Entonces, aprovechen estos descuentos hasta el 15 de febrero. Es bueno que ustedes vayan configurando como tal el programa, vayan generando sus nóminas y se dan cuenta ustedes cómo va a ser el proceso que va a ser más adelante. Bueno, Luis Alfredo, nos pregunta Oscar Javier Quiroz, dice, con la entrada en marcha de la nómina electrónica, ¿se acaba la presentación de la información exógena? Pues digamos que eso es lo deseable. Eso debiera pasar, al menos que los formatos vayan disminuyendo, ¿sí? Porque entonces si una compañía transmite nómina electrónica, ya no debería, es que no tiene sentido que vuelva a mandar el formato 2276. Ya lo entregué a través de las nóminas electrónicas. Planteemos el siguiente escenario. Digamos que la masificación de la nómina electrónica se dé durante el segundo semestre del año 2021. Sí, digamos que muy posiblemente para el año grabable 2021, que se presenta en el 2022, se tenga que presentar el formato 2276 de la información exógena. Pero digamos que para el año 2022, donde ya un contribuyente transmitió de manera electrónica todas sus nóminas, no tiene sentido que la autoridad tributaria le solicite el formato 2276. Entonces pensaremos que eso se tiene que dar con el tiempo. Y debería ser de esa manera porque para eso estamos metidos en todo este cuento digital, ¿sí? Entonces esa es la perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.
Bueno, nos pregunta Carmen Giovanni Urrea, dice, cuando se habla de pagos laborales, ¿también se deben incluir los pagos por servicios, honorarios y comisiones a personas naturales? ¿Qué pasa si en la compañía estos se contabilizan y se pagan por contabilidad? Bueno, entonces no sé si me está hablando de aquellas personas que prestan servicios personales y que no contratan más de 2 empleados, da esa normatividad. Para ese tipo de modalidades está el documento soporte para los no obligados a facturar, el que les mencionaba ahora, que se tiene que pedir por el MISCA, así como se piden los consecutivos de numeración de la factura. Entonces ahí aparece documento POS, talonario, factura electrónica y aparece documento soporte. Entonces para ese escenario de esos independientes se manejaría el documento soporte. Lo que es que eso ya empieza a depender de muchas cosas. Por ejemplo, un anestesiólogo, ¿cierto? Un anestesiólogo que trabaja en varias clínicas en una ciudad. Es posible que ese anestesiólogo facture unas cifras astronómicas y posiblemente ese anestesiólogo tendrá que facturar electrónicamente, ¿cierto? Y ya la compañía no hará pues como un documento de soporte. Tengo entendido y he conocido casos de clínicas acá de la ciudad de Medellín, donde a todos esos médicos les exigieron que les facturaran electrónicamente. Es decir, la clínica les dijo, señores médicos, contratistas, a partir de la fecha me deben expedir factura electrónica, ¿cierto? Pero yo diría que el escenario sería el documento soporte para los servicios personales. Muchas gracias, Luis Alfredo. Sí. Listo. Nos pregunta Nubia Caicedo, dice, buenos días, cuando olvido un pago, ¿cómo se hace el ajuste? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo envío? Cuando olvido el pago. ¿Olvidó? Un pago, ¿cómo se hace? Bueno, Sí, entonces vamos a suponer que usted mandó salarios, 1.000.000 de pesos, 50.000 de salud, 50.000 de pensión, entonces digamos que neto 900.000. Y usted dijo, ay, se me olvidó de incluir una comisión. Y vamos a suponer que esa comisión era bastante onerosa y grande, entonces usted lo que hace es como una especie, por decirlo así, una reliquidación de esa nómina para corregir los valores originales. Digamos que esos valores pueden ser por encima o pueden ser por debajo, pero recordemos que todos esos devengados, eso puede llegar a tener impacto en la seguridad social, en la retención de la fuente. De pronto yo invitaría a Janet en este momento para que nos viera, como nos explicara qué impacto tendría el que yo, por ejemplo, incluyera una comisión sobre un pago ya informado y tuviera que hacer una reliquidación. Adelante, Janet. Janet. Luis, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Gracias, Luis. Bueno, si yo olvidara un pago de unas comisiones, esas comisiones son prestacionales, son base de seguridad social y son base de retención en la fuente. Entonces, esas comisiones, además del valor que yo le voy a adicionar a ese empleado por esas comisiones, tengo que hacerle también unas deducciones de salud, de pensión, posiblemente de fondo de solidaridad y posiblemente de retención en la fuente, ¿sí? Entonces, en ese caso, esos valores adicionales que le estoy pagando al empleado y le estoy deduciendo serían los valores que tengo que presentar en el ajuste. Janet, ¿traería impacto en los aportes? Sí, hay impacto en los aportes de seguridad social porque ese valor de esa comisión me aumenta la base de la seguridad social. Entonces, mire que con este tema de la nómina hay que tener demasiado cuidado. En el país abundan las nóminas en Excel, eso no es malo. Lo que pasa es que uno en Excel puede llegar a cometer muchos errores. Entonces, mire lo que va a pasar. Yo hago mi nómina en Excel, una fórmula mala, la copié mal, accidentalmente con el teclado alteré un dato.
Y si de pronto tengo que ir a transcribir esa nómina manual de pronto a alguna solución que de pronto el mercado ofrezca, digamos que ahí puede haber un gran riesgo en la digitación de cometer errores. Entonces es muy bueno que las compañías, como lo decía Néstor ahora, vayan formalizando sus procesos de nómina. Otra recomendación, compañías que tienen nómina, pero hacen la transferencia y después vienen a desarrollarse en la nómina, digamos que no. Uno debe operar el sistema y que el sistema me dé las cifras y me dé los valores. Y esas cifras y valores son lo que debo transmitir. Yo no debo pretender devolverme, ¿cierto? Porque eso es muy delicado. Mire que, como nos decía Janet, cuando hay comisiones, horas extras, mire que todo eso va en cascada y eso tiene diferentes afectaciones. Entonces es como la invitación es como que formalicemos esos procesos de nómina, tratemos de prescindir de las hojas electrónicas. Las hojas electrónicas son muy buenas como para otros propósitos, pero para efectos de nómina yo pensaría que no es lo recomendable. Pues si alguien dice que tiene 1 o 2 empleados, pues posiblemente sí, pero ya cuando se tiene 5 o 10 empleados, eso se le vuelve complicado. Luis, y ahí para aclarar, pues, el ajuste que se tiene que presentar a la DIAN con este documento soporte debe corresponder a esos valores adicionales que se le están pagando al empleado. Claro. Sí, porque es posible que el valor sea por encima o también puede llegar a ser por debajo, un error aritmético, ¿cierto? Digamos que en este tema nos falta mucho por madurar, como les decimos. Estamos con un simple proyecto. Lo que dijimos el día de hoy no es la última palabra. Esto posiblemente cambie, pero necesitamos de esa caja de herramientas y necesitamos de muchos ejemplos y empezar a debatir sobre el tema. Muchas gracias, Luis. Bueno, nos han hecho muchas preguntas reiterativas, ¿sí? De lo mismo, ¿sí? Nos dicen, para las personas que trabajan por prestación de servicios, ¿aplica esta figura a la nómina electrónica? No. Por lo que tengo entendido, debe ser el documento soporte. Lo que pasa es que hay casos excepcionales, ya dependiendo de los ingresos, que de pronto le toque facturar electrónicamente, ¿cierto? Entonces, cada caso hay que mirarlo de manera muy puntual. Sí, muchas gracias, Luis. O sea, aquellos que tienen ingresos mayores de 3.500 VTs, mal contados son 126 millones de pesos. No recuerdo pues la cifra exacta en ese momento, entonces digamos que posiblemente eso les toque facturar electrónicamente. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, y no sé si tengamos respuesta. Patti Campos nos pregunta, ¿la DIAN también tendrá un sistema para la nómina electrónica de forma gratuita? No, entonces como veíamos en la presentación, si quieren eso, muéstrame el slide como antes de las preguntas, por favor. Muévete un poquito antes de las preguntas. Eso, muévele, despliegamelo todo, por favor. No, Néstor, el siguiente. La siguiente slide. Eso. Ahí. Mire que las únicas 2 opciones que está ofreciendo la DIAN en este momento es un desarrollo propio o a través de un proveedor tecnológico. No hay una solución gratuita como en la facturación electrónica. En la facturación electrónica eso lo llaman modos de operación. Entonces recordemos que cuando usted hace su proceso de habilitación en la página de la DIAN, usted ingresa por habilitación, ingresa como una compañía con la cédula del representante legal. Entonces usted le dice, defíname usted cómo va a expedir la factura. Le daba 3 opciones. Para efectos de la nómina electrónica, las opciones son únicamente 2, un desarrollo propio o un aliado como tal. Muchas gracias, Luis. Bueno, Ángela Vega nos pregunta, ¿un negocio con un solo empleado debe tener nómina electrónica? Sí, si miramos los calendarios, en los calendarios decía de 1 a 3 empleados, entonces la pregunta es, ¿usted es declarante de renta? ¿Usted se va a descontar esos costos y gastos por los salarios de esos empleados de la declaración? Entonces, si la respuesta es sí, sí deberá transmitir la nómina electrónica. Gracias, Luis. Bueno, Luz Marina Almeida dice, gracias por este espacio. Mi pregunta es, si ya cuento con un proveedor electrónico en facturación electrónica, ¿debo continuar con el mismo para la nómina electrónica? No necesariamente. Cuando una compañía puede tener la solución gratuita de la DIAN, puede tener 2 desarrollos propios y puede trabajar con los 90 proveedores habilitados en este momento. Entonces, digamos que
yo puedo tener uno para facturación electrónica y otro para la nómina electrónica. Entonces, digamos que eso no es una camisa de fuerza. O hay compañías muy complejas, conocemos, que inclusive trabajan con varios proveedores tecnológicos porque tienen diferentes software distribuidos y los separaron a través de diferentes proveedores. Entonces, digamos que no es una limitación. El modo de operación, la solución gratuita sí es uno solo, pero lo que tiene que ver con proveedores tecnológicos, usted puede trabajar con los 90 habilitados a la fecha. Muchas gracias, Luis. Bueno, Liliana Sánchez, ¿sí? Para transmitir la nómina, tú mencionaste los 10 días, ¿sí? Pero ¿son días hábiles o días calendarios? Dice los 10 días siguientes. Entonces yo me quedo como con esa definición. A mí también me surge como la duda. Entonces, por ahora digamos que son los 10 días siguientes. O sea, calendario, sin contar, contando festivos. Por ahora, digamos lo que es así. Digamos que esas son cosas que la administración, la autoridad tributaria tendrá que aclarar. Muchas gracias, Luis. Nelcy Esther dice, ¿debe hacerse por cada empleado el envío del documento? Sí, en hacer una pregunta. ¿Tú me escuchas? Señor, yo sí te Listo, escucho. bueno. Listo, perfecto. Listo, entonces el envío del documento de la nómina electrónica es por cada empleado y por mes. Como le decíamos, pues si mi nómina es mensual, es muy fácil. La convierto, esa nómina mensual, la convierto a nómina electrónica, se la transmito a la DIAN. Mi nómina es quincenal, cojo la información de esas 2 quincenas, la consolido y se la mando a la DIAN. Mi nómina es decadal, la nómina de cada una de las décadas, esas 3, las consolido y se la mando a la DIAN por empleado. Gracias, Luis. Bueno, Jessy Romero Leal dice, buen día, ¿cómo afectará este proceso el proceso contable? Es decir, ¿qué tan complejo va a ser el cruce de la información con el programa que maneje? No, porque es que no tiene por qué haber ningún impacto, porque es que usted sigue haciendo su proceso como actualmente. Sí, usted cuando usted paga su nómina, usted refleja sus devengados y sus deducciones, usted reconoce sus respectivos gastos, unas cuentas por pagar por seguridad social, por pensión y reconoce unos salarios por pagar. Una vez le hace pago al empleado, descarga la cuenta de salarios por pagar y sacas el dinero del banco por citarlo de esa manera. ¿Cierto? Entonces, digamos que el proceso contable no tiene por qué variar. Lo que sí tiene que comenzar a variar es que ya lo que tiene que ver con obligaciones laborales, prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses, ese tipo de cosas ya no califican como provisión. Esos son pasivos reales, porque se conoce su monto y se conocen los momentos en que se deben pagar. Intereses 31 de enero, la prima de servicios en junio y en diciembre, las cesantías se tiene que mandar al fondo las del año anterior el 14 de febrero. Entonces, digamos que la contabilidad no tiene por qué verse afectada. Simplemente es una arandela más a ese proceso que usted hace actualmente. Consolide la nómina y mándesela. Otra cosa es la consistencia de la información, por eso sí preocúpese, pero se supone que usted debe enviarle a la DIAN lo que tiene reflejado en su contabilidad, porque lo que usted refleja en su contabilidad es lo que usted certifica como contador, y lo que usted certifica como contador es el insumo para usted elaborar su declaración de renta. Gracias, Luis. Bueno, Olga Lucía Vázquez, buen día. En el caso de las liquidaciones Eso que me preocupa, ¿me están escuchando el resto del equipo? Es que me están hablando sí, te estamos escuchando bien. Sí, te estamos escuchando bien. Yo también te escucho bien. Listo, perfecto, listo. Olga Lucía Vázquez dice, buen día, en el caso de las liquidaciones prestacionales, ¿se manejaría mes vencido? Cuando es liquidación prestacionales se referirá... No le entiendo, léeme la pregunta otra vez, Néstor, sí. Ayúdame. Buen día, en el caso de las liquidaciones prestacionales, ¿se manejaría mes vencido? Me imagino que cuando liquidan a un empleado. ¿Será una liquidación definitiva? No, entonces mire lo que pasa. Vamos a suponer que usted será una liquidación definitiva y su nómina es quincenal. Y esa liquidación definitiva del empleado que es despedido, justa o injusta causa, bueno, la razón que sea, es en la primera quincena. De igual manera, usted esa liquidación definitiva tiene que informarle a la DIAN al mes siguiente, en el plazo de los 10 días que hemos estado hablando.
Pero lo sigues liquidando en el periodo que el empleado se fue. Por ejemplo, salió el 10, su nómina es quincenal, ese día usted le genera la liquidación definitiva a ese empleado. Solo que para la DIAN se va a ir con toda la información en el mes siguiente. En el mes siguiente, así es. Muchas gracias, Janet y Luis. Bueno, Yuri Marcela Bonilla dice, si en la empresa se cancela quincenal, pero en la segunda quincena es la que se realiza el descuento de salud, pensión, e igual en esta segunda quincena se cancela el auxilio de transporte, ¿se puede seguir manejando esos reportes? Digamos que, es que mire que se está consolidando mensual, entonces digamos que no tendría pues como no tendría ningún inconveniente, ¿cierto? Porque realmente yo estoy sumando quincena 1, no refleja auxilio de transporte, lo refleja en la quincena 2, pues digamos que no hay ningún problema, porque usted está consolidando. Listo, Luis, gracias. Bueno, nos está haciendo una pregunta Paula Andrea. Dice, buenos días, ¿qué podría ocasionar un rechazo de la nómina? Un rechazo de la nómina, eso pide mucha información de referencia, ¿cierto? Pide el país, el tipo de trabajador. Entonces, digamos que son todos esos elementos obligatorios de contenido que son obligatorios para la DIAN, lo que lo llevaría a que se rechace. Que de pronto a un empleado no le definí, por ejemplo, el tipo, ¿cierto? Se lo mandé en blanco y para ese campo es obligatorio para la DIAN, entonces digamos que esa sería una causal de rechazo. Gracias, Luis. Bueno, si habla de un documento de soporte que llevará alguna documentación, digamos, para esta nómina. No entiendo la pregunta. Que si se exigirá un consecutivo, así como en facturación. No, entonces, repetimos. Entonces, la nómina electrónica, cada compañía manejará un consecutivo que tiene hasta 8 dígitos para ir numerando sus documentos electrónicos. ¿Sí? Entonces es libre, es por cada compañía. Gracias, Luis. Bueno, y Lady Zambrano dice, buenos días. ¿El envío debe ser detallado por concepto o solo un valor neto? No. En el anexo técnico están cada uno de los conceptos. Entonces el concepto de salario tiene que mapear, comisiones tiene que mapear, horas extras diurnas, nocturnas, dominicales, todo ese tipo, eso todo tiene que ir perfectamente detallado. Si hay viáticos que se constituyen en salarios, se tienen que enviar, igual que todas las deducciones de salud, de pensión, todos esos valores se tienen que informar, donde total de vengados menos total de deducciones me tiene que dar el respectivo neto. Entonces, digamos, por ejemplo, esa es una validación que la DIAN va a aplicar. Coge todos los devengados, todas las deducciones, y usted le manda un valor de neto que no le cuadra, ahí mismo la DIAN le va a decir, documento rechazado, el total de control no me da. Y ahí, para completar, Luis, también van los valores, los días de cada uno de esos conceptos. Entonces, si usted paga en el mes 20 días por salario y paga 10 días por vacaciones, usted tiene que reportar para cada uno de esos conceptos el número de días. Si es de horas extras, tiene que reportar el número de horas extras que está pagando. Entonces, no es solo valores, ahí va mucha más información adicional. Por ejemplo, en las vacaciones, usted tiene que informar desde dónde hasta dónde. Fecha inicial y final. En todas las de ausentismos, tiene que reportar fechas iniciales y finales. Correcto. Muchas gracias, Janet y Luis. Bueno, nos pregunta Javier González Mosquera. Si por motivos económicos la empresa no ha podido cancelarla a tiempo la nómina, ¿debe enviar a la DIAN el soporte de la nómina de todas maneras, sin el pago? No. Tengo que averiguar la respuesta. Si quiere, Néstor, que nos deje los datos, yo trato de averiguar esa pregunta. Listo, muchas gracias. Bueno, nos siguen preguntando temas de los independientes, que si va a haber gratuito de la DIAN, ya respondimos esa pregunta. Ya el tema de la numeración también, ¿sí? Entonces, ellos dicen que si se empieza, ¿desde cuándo se comienza a transmitir esta información, sí? No. ¿Desde julio o desde cuándo? No sabemos. O sea,
Lo que estamos hablando el día de hoy es simplemente un proyecto de resolución sustentado pues en la ley de crecimiento, financiamiento, decreto 358, resolución 42. Hay unos plazos en el proyecto que hablábamos de estar habilitados el 31 de marzo todos y el que comenzaba más temprano comenzaba el 30 de abril, que tuviera más de 250 empleados. Pero digamos que esos plazos no van a ser. Nosotros consideramos que los plazos van a ser durante el segundo semestre, pero hay que esperar la normatividad. Simplemente es una especulación nuestra, que es durante el segundo semestre. Entonces estamos atentos a cuando salga la resolución definitiva para ya tener en cuenta pues cuándo se comenzará a transmitir. Listo, Luis. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Ángela Huitrago dice, buen día. ¿Cuándo se maneja dos formas de pago de nómina? Ella dice efectivo, consignación en banco. ¿Se puede reportar los dos medios de pago? Listo. Digamos que esa fue una de las preguntas que nosotros, como proveedores tecnológicos, le lanzamos a la DIAN y le planteamos eso. Inclusive se la planteamos de la siguiente manera. La compañía tiene dos cuentas bancarias y en la quincena 1 paga con la cuenta 1 y en la quincena 2 paga en la cuenta 2. Por lo que vemos, solo permiten uno, ¿cierto? Otra propuesta que inclusive fue muy solicitada por los que mandaron propuestas están pidiendo que la nómina se transmita de acuerdo al periodo de pago. Y a mí me parece lo más sensato. Inclusive revisando pues con un colega en la oficina, él me contaba que en México y Chile, que han sido pues como los más abanderados y los más adelantados, que comenzaron más tempranamente con factura electrónica, la nómina se transmite por cada periodo de pago. Y yo pensaría que sería como lo más sensato, ¿cierto? Porque entonces uno perfectamente trabaja con cada periodo y digamos que uno trabaja de manera más clara la información. Pero por ahora es consolidada y como les digo, hay que esperar si tienen en cuenta esas observaciones que hicimos para modificar el anexo técnico propuesto en el proyecto. Gracias, Luis. Bueno, Norley Estela nos pregunta, ¿los proveedores tecnológicos también deben estar avalados por la DIAN como con la facturación electrónica? Claro, efectivamente, lo mencionamos ahora. Entonces, nosotros como proveedores tecnológicos tenemos que construir ese software que va a estar en capacidad de comunicarse con la DIAN para transmitir nóminas. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Que nosotros también tenemos un ERP, pues como nosotros tenemos aquí un sistema de nómina electrónica para comunicarse con la DIAN, por acá está la DIAN y por acá tenemos al logro ERP y tiene su logro nómina. El logro nómina hace sus liquidaciones, hace sus procesos, le manda a este software de facturación electrónica de logro, a una plataforma de facturación electrónica que tiene la funcionalidad de nómina electrónica para que le envíe a la DIAN le manda respuesta, este sistema atrapa la respuesta y se lo manda al interesado. Entonces, digamos que ese es como el ciclo. Entonces, la respuesta es sí, obviamente tenemos que estar habilitados y autorizados para efectos de la transmisión de la nómina electrónica. Listo, Luis. Ahora sí la última pregunta de Mariluz González. Si no se envía dentro de los días siguientes, ¿qué puede pasar? ¿Genera sanción? Usted sabe que en el estatuto tributario las sanciones están muy claras y definidas. Obviamente, generaría sanción. Digamos que la sanción puede ser, usted no la mandó y usted es declarante de renta, no me puedo descontar esas nóminas. ¿Sí? O si la mando con extemporaneidad, entonces liquido una sanción. Digamos que es un tipo de cosas que hay que prever. Pero entonces, lo que hay que evitar es ese tipo de cosas. ¿Sí? Evitemos ese tipo de cosas. Sistematicemos nuestras nóminas para que las podamos hacer a tiempos a través de un sistema que efectivamente nos ayude a manejar esas nóminas. Muchas gracias, Luis Alfredo. Para los asistentes, pues los invitamos a los próximos webinars que se llevan a cabo todos los miércoles y jueves a las 9 de la mañana. Pueden ingresar a www.logro.com, logro con doble G, y a través de Actualícese también ustedes van a poder inscribirse también a estos seminarios que realizamos semanalmente. No se les olvide, miércoles y jueves a las 9 de la mañana. Aquí les estamos mostrando cómo ingresar a la página de Logro. Van a la opción de webinars en el menú y ahí van a encontrar el cronograma que nosotros tenemos para que ustedes se puedan inscribir y puedan participar. Entonces aquí podemos visualizar
todos los seminarios, vamos a hacer más seminarios de facturación, de nómina electrónica y de otros temas de interés como tal de nuestros asistentes. Entonces, simplemente les dicen, me interesa y se inscriben como tal a la charla. Muchas gracias por su asistencia al día de hoy. Muchas gracias Luis Alfredo y Luis Janet por estas respuestas que nos han dado y por la exposición como tal del tema. No sé si tengamos algo adicional para finalizar el seminario. Agradecerles a la nutrida asistencia, agradecerles pues a Actualícese por la convocatoria y aquí estamos atentos para estar pendientes de estos temas y estar en charlas futuras. Muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, hasta pronto, feliz día.